habitualmente se da. Bien, buenas tardes, señoras y señores. Antes de que os diga nada más, os ruego que pongamos todos los teléfonos en silencio. Yo lo haré después. Bien. La Universidad Popular pues, les agradece su presencia y les da la bienvenida a una charla sobre un tema, a mí personalmente me parece sumamente interesante y creo no equivocarme si digo que es un tema de conversación entre muchísimas personas, sobre todo las personas que tienen hijos en edad escolar. Eso, el bachillerato. ¿Qué tienen que leer? Tienen que leer cuánto, qué, etcétera, etcétera. Claro, pensamos siempre en literatura juvenil o infantil, ¿verdad? Y estas dos son dos ramas pues, con entidad propia, son parte de la creación literaria general, con una historia consolidada desde hace mucho tiempo y un papel que se ve difícilmente sustituible en la educación literaria y lectora y en la educación general. Función que no siempre ha sido bien comprendida. Esto también hay que reconocerlo. Muchas personas no expertas pues tenemos unas ideas un poquito simplificadoras. En la charla, para conocer un poco más, se propone un recorrido que permita entender la realidad actual desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Y al mismo tiempo conocer el lugar que ha ocupado a lo largo de esa historia la literatura juvenil e infantil. Y también se va a plantear una reflexión necesaria sobre el valor y significado que ha tenido y que tiene que tener, ¿verdad? En las diferencias entre la infantil y la juvenil y en el papel en la configuración de una sociedad lectora. Para desarrollar estos temas contamos esta tarde con la colaboración de doña María Victoria Sotomayor, que es profesora titular de Literatura Española y Literatura Infantil en la Universidad Autónoma. Lleva realizando la actividad académica desde el año 1974 en el Departamento de Filología Española y posteriormente en el Departamento de Filologías y Didáctica de las Filologías, del que es directora desde el 2007. Su actividad docente e investigadora se ha orientado hacia la narrativa, el teatro español contemporáneo y la literatura infantil y juvenil, tanto en sus aspectos teóricos como históricos y aplicados. Todo ello en el ámbito de la formación del profesorado, para que los profesores estén adecuadamente formados. Tanto la formación inicial de las distintas especialidades del magisterio como la formación permanente, con numerosos cursos de especialización, perfeccionamiento y posgrado en las áreas de lengua y literatura, con especial dedicación a la literatura infantil y juvenil. Ha dirigido, es que esto hay que decirlo, porque si no queda muy... no sabemos quién es María Victoria Sotomayor. Ha dirigido grupos de investigación en temas de innovación docente y estudios literarios y participado en proyectos relacionados con los estudios de género y la literatura infantil comparada. Ha sido miembro del comité científico y participado en la organización de congresos internacionales. Ha publicado diversos estudios sobre el teatro de Carlos Arniches y la edición de sus obras completas. Esto a los aficionados al teatro pues, es un buen tema de reflexión, así como sobre algunos géneros teatrales del siglo XX. Y encima es autora de numerosos estudios sobre autores, temas y géneros de la literatura infantil y juvenil. Y ha sido comisaria de exposiciones relacionadas con el patrimonio bibliográfico infantil. Bueno, pues muchísimas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, María Victoria. Vamos a comenzar la charla. Y después habrá un coloquio que yo creo que tiene que ser muy interesante, porque ya digo que estos temas a muchas personas les atrae, ven un problema, ven una serie de una problemática más o menos difusa, ¿no? Pues muchas gracias, vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y gracias por la invitación, que además en la fecha de hoy me parece especialmente significativa, la verdad. Estamos celebrando pues eso, el Día del Libro, la fiesta de la lectura, de los libros, que mejor
contribuir a ello con lo que yo pueda aportar aquí. Y además también agradezco de verdad la invitación para hablar de este tema, porque voy a hablar de una clase de literatura que, como otras clases de literatura, que no es esta la única, por ejemplo la literatura popular, la literatura oral, tradicional, no siempre ha merecido el aprecio social y académico que merecen. Incluso todavía hoy en ciertos sectores pues ocurre así, porque todavía hay mucha gente que piensa dentro del ámbito académico y no académico, pero en el académico es más grave, me parece a mí, que eso que leen los niños, pues bueno, no es más que un entretenimiento de poca monta, juegos, colores, relatos fantásticos, en fin, poca cosa. Nada que ver con la literatura de verdad, que son las grandes obras de nuestra historia literaria y todo esto. Bueno, por fortuna la situación ha cambiado bastante. Ha dicho desde qué año llevo en la universidad y la verdad es que son muchos, ¿no? Pero bueno, realmente casi todo este tiempo ha sido una especie de lucha por reivindicar un poco el valor que tiene esta literatura, su valor literario, su necesidad para formar una sociedad lectora, para formar ciudadanos lectores, que hay que empezar a formar los hábitos desde niños, porque si no, no es fácil hacerlo después. Bien, por eso me agrada mucho estar aquí hablando de este tema y en un día como hoy, o sea que gracias a la Universidad Popular por la invitación. Lo que yo voy a hablarles es, en primer lugar, de qué es y cómo es esta literatura que leen nuestros hijos. He puesto lo de nuestros hijos por resumir en esta palabra, ya sé que podría haber puesto nuestros nietos o nuestros sobrinos, ¿no? Me refiero a las generaciones nuevas, ¿no? a los jóvenes en general. ¿Qué es y cómo es esta literatura? Y sobre todo ese papel imprescindible que tiene en la formación de lectores. Hay muchos testimonios, de escritores, de escritoras, de gentes de la cultura, de personas del mundo académico también, que reconocen explícitamente lo importantes que fueron para su trayectoria personal y para su formación ciertas lecturas infantiles o ciertas lecturas de adolescencia. Hace unas poquitas semanas he visto, lo último que he visto respecto a esto en el periódico fue unas declaraciones de Rosa Montero, que hablaba de la influencia determinante que en ella tuvo la lectura de una obra en su juventud, de Mujercitas, una novela de Louise May Alcott. Bueno, voy a seguir un poco mi papel aquí porque, como es un tema que es complejo, que tiene muchos enfoques, muchos aspectos y muchas derivadas, pues para no perderme demasiado y no alargarme mucho. Quiero empezar también aclarando que cuando hablamos de literatura infantil o de literatura juvenil, hay que incluir en ella no solo las obras que se han escrito para los niños o para los jóvenes, pensando en ellos como destinatarios, sino todas aquellas obras que por sus características o por sus circunstancias han sido leídas, comprendidas, disfrutadas por los jóvenes o por los niños, aunque no se hubieran escrito para ellos. Es un concepto, por lo tanto, más amplio. Es verdad que ahora mismo ese término, literatura infantil, incluye prácticamente todo lo que se hace para niños, quiero decir, todo lo que leen los niños está escrito para niños. Hay colecciones, hay editoriales específicas, hay marcas, hay logos de colecciones que ya está destinado a un público concreto. Pero desde luego no siempre ha sido así. La historia nos aporta muchos ejemplos de obras que no fueron escritas pensando en niños ni en jóvenes y, sin embargo, han pasado a formar parte de su patrimonio, de sus clásicos.
De hecho, los primeros textos que se consideran infantiles no fueron escritos en absoluto para ellos, que son los textos procedentes de la tradición oral. Lo que ocurrió es que en un determinado momento, ahora pasaré un poco por ese periodo histórico, los niños se los apropiaron de alguna forma, ¿no? De hecho, se habla de literatura ganada o de literatura adoptada o algo así, para referirse a este tipo de obras que los niños o los adolescentes o los jóvenes han hecho suyas, aunque no fueran sus destinatarios. Bien, teniendo en cuenta un poco este concepto, este punto de partida, lo que voy a hacer primero es un recorrido histórico, intentaré lo más sintético posible, voy a pasar rápidamente por los siglos, y por los años y por los siglos, para entender cómo hemos llegado a donde estamos ahora, a donde nos encontramos ahora. Es una historia, bueno, no demasiado larga, porque la literatura infantil no ha existido siempre. Es una jovencita de 2 siglos y medio por ahí de vida, nada más, no es nada eso. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto de que no haya existido siempre? Pues se debe principalmente a una razón. Durante muchos siglos no existía el concepto de infancia, como ahora lo conocemos al menos. No existía esa idea de que la infancia es una etapa diferenciada de la vida humana que tiene sus propias necesidades, sus exigencias, sus intereses, incluso su modo de comprender el mundo, de apropiarse de la realidad. Los niños formaban parte de todo el colectivo social, como los adultos, hacían lo mismo que ellos en la medida de sus posibilidades, y la única tarea que tenían era crecer y hacerse adultos, y ya está. Entonces, en ese contexto a nadie se le ocurría que pudieran necesitar unas lecturas especiales o unos libros especiales, en absoluto. Bueno, y además estaba el problema del analfabetismo generalizado, con lo cual el tema estaba claro, no había libros para niños. Tenemos constancia, sin embargo, de algunas obras, muy pocas, se pueden contar casi todas las que hay con los dedos de una mano, escritas para la educación de príncipes o, en algunos casos muy concretos, para los hijos de algunos, como ocurrió con Raymond Lull, un mallorquín del siglo XIII, que escribió un libro titulado Ars Puerilis para la enseñanza de la religión y de las principales artes, pensando en su hijo. Pero no era un libro de literatura, era un libro dirigido a un niño que podía servir para enseñar a los niños, es decir, ahí sí pensaba en un público concreto, pero no, eso no es literatura infantil ni de broma. También tenemos constancia de algunas lecturas hechas en la infancia o en la juventud que nos indican por dónde iban los gustos de los niños, los gustos literarios de los niños. Por ejemplo, en Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa, en el libro de la vida, nos habla, esto es muy conocido, de su afición por cuando era niña, por los libros de caballerías, que es algo bastante verosímil porque los libros de caballerías están llenos de elementos fantásticos y aventureros, y esto es algo que parece que tiene un gran atractivo para los lectores infantiles. También, pues bueno, hay una obra en el siglo XIV, El Conde Lucanor, una obra de don Juan Manuel, donde se nos habla, se nos cuenta un poco la educación de un joven de la nobleza a través de cuentos, de fábulas, de apólogos y cosas de este tipo. Esto quiere decir que estos relatos ejemplares, por ejemplo, protagonizados por animales que hablan, como son las fábulas, y que piensan, claro, también pudieran ser atractivos o interesantes, o que al menos los adultos consideraran que eran adecuados para su educación. Por supuesto, ni las fábulas, ni los apólogos, ni los libros de caballerías habían sido escritos para los niños en absoluto, como se puede suponer. Tampoco habían sido escritos para los, creados para los niños todo ese conjunto de cuentos, leyendas, sucedidos, romances, todo tipo de relatos breves que desde muchos siglos atrás se contaban por las plazas de los pueblos, por las calles, en las fiestas, en boca de narradores profesionales, entre comillas, digamos, ¿no? De los juglares y ciegos y toda esta gente. Y también
relatos que se contaban en las reuniones familiares en torno a la lumbre o en la cocina, al caer el día, donde se reunía pues, toda la familia, niños y mayores, o en los grupos de vecinos, que también esto es una costumbre que se ha mantenido mucho tiempo. En las horas de descanso y de ocio, Luis Mateo Díez, por ejemplo, gran escritor que tenemos entre nosotros, por supuesto, todavía, afortunadamente, habla mucho del filandón leonés, quiero decir, como algo que nutrió su propio imaginario. Y el filandón son las reuniones para contarse chismes, cosas sucedidas, historias entre los mayores en el pueblo. Bueno, pues los niños escuchaban estos relatos junto con los mayores y con todos los demás, y de entre todos ellos parece que disfrutaban especialmente con aquellos en los que había magia, en los que había elementos fantásticos, personajes extraordinarios, pero eran relatos que escuchaban los mayores y también les gustaban a los mayores. Eran cuentos creados desde los principios de la humanidad para transmitir las experiencias, los aprendizajes y la sabiduría de los pueblos, que ahí es donde se contiene, en los cuentos, en los relatos de tradición oral. Un ejemplo significativo de este gusto por los cuentos que tenían los adultos lo encontramos en la Francia de Luis XIV, del Rey Sol, en la Francia del siglo XVII, de finales del XVII, momentos en que Francia era el referente cultural de Europa. Entonces, en ese tiempo, los cuentos narrados o leídos tenían una presencia muy importante en las veladas de la corte de Luis XIV, como entretenimiento de la aristocracia, además. Los historiadores de la literatura hablan de una época a la que llaman la época de la moda de las hadas. Se pusieron de moda este tipo de cuentos en la literatura francesa del XVII, y aparecieron numerosas obras en las que se hacían recopilaciones de cuentos de hadas, la mayor parte de ellas de autoría femenina. Y a estas señoras que hacían estas recopilaciones las han llamado las cuentistas de las medias de seda. Bueno, hay varias autoras que hicieron estas recopilaciones, pero bueno, como un ejemplo de uno de los cuentos que se encuentra en una de estas obras está La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, un cuento recogido de una tradición anterior, reformulado, reescrito, que Madame Le Prince de Beaumont lo recoge en una de sus recopilaciones, como ejemplo. También aquí estuvo nuestro querido Perrol, a quien le debemos una recopilación muy importante, la primera de cuentos de este tipo, ¿no? De cuentos populares. Esto de las hadas fue un auténtico boom literario en un ambiente completamente ajeno a los niños. Esto no tenía nada que ver con los niños ni con las niñas. Sí, algo ha pasado. Bien, cuando llega el siglo XVIII y con él la revolución industrial, con toda la reestructuración social que comporta la revolución industrial, y llega la Ilustración también, con un importante cambio en el pensamiento y en la literatura, siempre encabezado por Francia, en este momento se sientan las bases que van a justificar la existencia de libros y de lecturas especiales para los niños. Es ahora cuando se configura el concepto de infancia. Bueno, hay toda una serie de cambios sociales que explican y justifican, no me voy a extender en esto en absoluto, esta aparición y sobre todo consolidación y generalización del concepto de infancia. Y es en este momento cuando la naciente burguesía toma conciencia de que hay que educar a los niños y que hay que educarlos en instituciones especiales, fuera de casa. Se saca a los niños de casa y se les lleva a esas instituciones donde se les va a educar, que son las escuelas. Y cuando se reconoce que para esa educación
porque no son adultos en pequeños y no son otra cosa, se necesitan materiales adecuados. Es decir, entre otras cosas se necesitan lecturas adecuadas. ¿Qué lecturas? Nos preguntamos entonces ahora. Pues, en primer lugar, lecturas educativas, libros que les enseñen cosas, libros para aprender a leer, para conocer al menos rudimentos de religión, de historia, de cuentas. Y así empiezan a aparecer los primeros libros didácticos o escolares, que no son literatura, pero que sí están hechos para los niños, y esto es importante. En segundo lugar, están esas historias breves que a los niños les gustaban y que escuchaban con tanta atención, esos cuentos de hadas, esos cuentos populares, esos cuentos de animales y otros relatos breves que procedían de la tradición oral y que al principio todavía circulaban entre los adultos más cultivados, pero cuando aparece el pensamiento ilustrado se produce un cambio muy importante en la propia concepción de la literatura y en la forma que tiene que tener, los modelos literarios, el valor de la literatura. Y según este nuevo paradigma ilustrado, la literatura de hadas, que estaba absolutamente cargada de elementos irracionales, de elementos fantásticos, no tiene ningún valor, pierde todo su valor en el siglo de las luces, que es el siglo del racionalismo. Los cuentos de hadas es lo menos racional que existe. Entonces deja de ser considerada literatura, deja de circular entre los grupos no se les puede llamar intelectuales en este momento, pero en fin, de ilustrados, de gente culta, porque es un producto vulgar, porque es propio de gente ignorante, porque es lo que se cuentan entre sí las gentes del pueblo y, por supuesto, porque no responde en modo alguno al modelo de la alta literatura, que es la literatura del 18, la literatura ilustrada, que se basa sobre todo en los modelos grecolatinos. En consecuencia, esta literatura sale de los salones aristocráticos y del mundo intelectual, digamos, del mundo culto, y queda relegada al mundo popular y al mundo infantil. Porque, claro, en este contexto se llega a pensar que los niños, que por supuesto no sabían nada de perspectiva literaria, ni de modelos grecolatinos, ni de nada, seguían disfrutando con estos cuentos, ¿no? Con ellos no iba el imperio de la razón, porque estaban sin educar todavía. Y por eso eran un poco irracionales, o bastante, y les iban bien estos cuentos. Pero se pensaba que cuando fueran adultos ya los abandonarían por sí solos, porque se darían cuenta de su escaso o nulo valor literario. Esto es lo que algunos han llamado un desplazamiento del destinatario. Es pasar un tipo de cuentos que eran generales para todos los públicos, pasarlos a los niños como destinatarios o receptores. De esta manera, a lo largo del siglo XVIII, se va consolidando la idea de que los niños necesitan lecturas propias y de que estas lecturas pueden ser los cuentos de hadas y otros géneros de la tradición oral, como las fábulas, además, por supuesto, de los libros escolares de propósito educativo. Aparte de que los cuentos de hadas también pueden tener valor educativo, ¿no? De hecho, Perrault, cuando publicó sus recopilaciones de cuentos, donde apareció Caperucita Roja y La Cenicienta y estos cuentos, El gato con botas y tal, les añadió por su cuenta y riesgo una moraleja que no tenían. Que lo que hizo fue recoger la tradición oral, pero ahí no había moraleja ninguna, y él se la añadió porque era una manera de que los padres tuvieran claro el sentido, el significado que tenía ese cuento y lo pudieran utilizar de manera consciente para sus hijos, para la educación de sus hijos. Esto va y viene. Bueno, cuando llega el siglo XIX, con el pensamiento romántico y con la revalorización de lo popular, de lo local, de lo subjetivo, o sea, exactamente lo contrario que en el XVIII. Yo me la alejo, es que no sé por qué razón va y viene un poco eso. ¿Sí? Bueno. Pues cuando llega el siglo XIX, esta identificación de los cuentos populares y maravillosos con la infancia está consolidada.
Y los hermanos Grimm, que son autores románticos, plenamente románticos, de principios del XIX, realizan, junto con otros muchos, ¿no?, otros autores alemanes y de otros lugares, recopilaciones de la tradición oral, de los cuentos de la tradición oral. Pues bien, los hermanos Grimm titulan su recopilación de 1812 Cuentos de los niños y el hogar. No para los niños, o sea, no cuentos escritos o creados para los niños, sino los cuentos que eran propios de los niños, los cuentos que realmente escuchaban y les gustaban a los niños. Se podría decir que con los Grimm culmina este proceso que transforma el cuento popular en cuento infantil. Como ejemplo ilustrativo se puede comparar la historia de Caperucita Roja que publican los Grimm con la que antes había publicado Perrol. Y comparando los dos textos se puede ver muy bien cómo el propio lenguaje y la manera de contarlo trasluce el destinatario infantil. Se ve que eso ya es un cuento para niños, para que lo lean los niños, y además el final es distinto completamente. En la versión de, por si acaso no lo conocen, en la versión de Perrol, la historia termina, porque es un cuento de advertencia, cuando el lobo se come a Caperucita. Se acabó el cuento. En la historia de los Grimm, que es la que todo el mundo conoce, pues aparece un cazador o un leñador, según las versiones, que entra en la casa y salva y saca a la abuela y a Caperucita de la barriga del lobo, y todo termina bien al final. Bueno, es un final completamente distinto, o sea, hay versiones distintas del cuento, pero y es importante este final diferente, pero también es muy importante el lenguaje y la manera de contarlo. De hecho, los Grimm realizan con frecuencia adaptaciones de los cuentos que recogen de la tradición oral alemana para que sean más adecuados a los oyentes o a los lectores infantiles. La influencia de los Grimm ha sido tan grande que la mayoría de los cuentos clásicos, tal como los conocemos ahora, con permiso de Disney, por supuesto, proceden de las versiones de los Grimm. Lo digo porque una experiencia mía de hace 2 días, con mis alumnos de segundo en la universidad, al preguntarles por los cuentos que conocen, no conocen otra cosa que las de los Grimm. La Blancanieves de Disney. Lo que conocen es la película y no son igual. Es decir, Disney hace sus propias manipulaciones de los textos. Bien, de manera que lo que quería decir es que la literatura infantil en sus orígenes no es otra cosa que literatura popular tradicional. Historias maravillosas, mágicas, de autor anónimo, que se han transmitido durante siglos y que recogen las experiencias, las creencias, las lecciones de vida de los seres humanos y las reflejan, las expresan mediante símbolos. En eso consisten realmente los cuentos populares. Pero hasta ahora pocos autores, poquísimos, habían escrito obras para estos lectores tan especiales que son los niños, a no ser material escolar, y de ese me estoy olvidando. Por eso es tan importante la figura de Andersen, un autor danés, también del siglo XIX, nace en 1805, que es el primero que escribe cuentos para niños, escritos por él, ¿no? Es un poquito posterior a los Grimm, conoce la obra de los hermanos Grimm y en parte la toma como un poco modelo de arranque de sus propias creaciones. Así que los primeros cuentos que escribe, además los escribe pues un poco como último recurso, porque lo que realmente quería hacer era escribir teatro y triunfar en el teatro y demás, y ahí no se le lograba. Entonces empezó a escribir cuentos, fue lo que le dieron su gran éxito, pero lo que hace al principio es tomar los temas, los personajes, el tono, el ambiente de los cuentos populares, y poco a poco se van haciendo más personales, más subjetivos, es decir, más suyos, ¿no? Y va reflejando en ellos la realidad de un mundo que se está transformando, porque empieza a publicar sus cuentos hacia los años 30 del siglo XIX, y ahí se empieza a producir la transición del romanticismo al realismo. Hay toda una serie de revoluciones burguesas y después no tan burguesas, y va entrando
en la mentalidad, en la visión del mundo, en la literatura, en la cultura y en todo, el realismo, el positivismo, la objetividad. El cuento de Andersen, El patito feo, es su cuento más personal, es el cuento donde recrea ficcionalmente su propia vida o la manera en que él percibe su propia vida, y eso es real, quiero decir. Hay otro cuento de Andersen también bastante conocido, que es La pequeña cerillera o La vendedora de fósforos, o se la ha llamado de distintas maneras. Pues es una historia donde una niña muere de frío en la calle, helada, de frío, la noche de Nochevieja, en la última noche del año, en medio de una absoluta soledad y miseria. En El soldadito de plomo, que es otro de sus cuentos, el soldadito muere, entre comillas también, pero muere al caer en una estufa y se funde el plomo y se muere sin haber conseguido el amor de la bailarina, que también cae ahí y muere con él. Es la realidad la que se cuela en estas historias, que ya no se encierran con exclusividad en el mundo mágico, en el mundo de las hadas y de la fantasía, ajeno a la realidad, aunque ciertamente está llenas de elementos fantásticos, de objetos inanimados que cobran vida y de muchas cosas, pero ya no es el mundo de las hadas, no es el mundo de los cuentos anteriores. A partir de Andersen, los niños van a contar con lecturas propias, en las que se distingue cada vez con más precisión lo que pertenece al ámbito escolar y a la lectura libre, ¿no? A lo que es literatura nada más, lectura para disfrutar con ella, que es lo que aquí nos interesa. En este sentido, la literatura para niños, lo que leen los niños y los jóvenes, va a seguir la misma trayectoria y a participar de los mismos cambios que el resto de la literatura. Va a pasar por distintos momentos, va a responder al contexto en el que surge siempre, va a tratar de dar respuesta a los interrogantes, a las expectativas, a los usos literarios de cada época. Y así ocurre que en la segunda mitad del XIX, ese creciente realismo, ese desarrollo importante del pensamiento científico que se da casi a final de siglo, el interés por los viajes de exploración y la expansión del sistema colonial, conducen a una literatura en general, no infantil, en general, una literatura que pretende sobre todo ser un fiel reflejo de la realidad, que se centra en la observación de la vida cotidiana, que se interesa por esas nuevas realidades que está descubriendo la ciencia y la exploración y el avance técnico. Y entonces se escriben obras, publican sus obras, autores como por ejemplo el norteamericano James Fenimore Cooper, que es autor de, entre otras muchas, de El último mohicano, Julio Verne, Stevenson, que es el autor de La isla del tesoro, otra grandísima novela, Emilio Salgari, el italiano Emilio Salgari, el alemán Karl May. A final de siglo escriben también Herbert George Wells, que es para muchos el creador de la ciencia ficción, es el autor de La guerra de los mundos y de La máquina del tiempo y de estas obras, y Rudyard Kipling, que entre otras muchas cosas escribe El libro de la selva o El libro de las tierras vírgenes. Todos estos autores, que son unos cuantos nada más, que hay muchos otros, ¿no? Pero todos estos escriben sobre viajes, especialmente Verne, pero no es el único, todos. Escriben sobre la realidad de la colonización y la casi extinción de los indios americanos, que es lo que hace Cooper, ¿no? Con este personaje de Uncas, que es el último de los mohicanos. Escriben sobre aventuras con piratas, como Stevenson, aventuras en la selva africana, aventuras en la India, esto lo hace mucho Salgari, y sobre los mundos futuros, como Wells, que pueden ser posibles gracias al progreso de la ciencia. Son historias llenas de espíritu aventurero, de retos, de desafíos, llenas de personajes intrépidos y arriesgados. Estas historias cautivaban a los jóvenes. Estas historias no se habían escrito para jóvenes ni para adolescentes, por lo general, bueno, alguna a lo mejor para algún niño concreto, pero muy pocas, y sin embargo se convirtieron en su lectura preferida y en sus clásicos.
esta literatura de aventuras parece que la identificamos con un lector juvenil, ¿no? Que parece que es el momento de leer este tipo de cosas. Y luego, además de estas vidas extraordinarias, la literatura infantil de final de siglo se ocupa también de la vida cotidiana con historias de niños reales tal como los vemos, por ejemplo, en las aventuras de Tom Sawyer, del norteamericano Mark Twain, en la historia de Heidi, también de la escritora suiza Johanna Spyri, o en la que antes cité, Mujercitas, ¿no?, de Louise May Alcott. En distintos ambientes y en distintos momentos, son obras que no tienen nada que ver unas con las otras, pero estas obras presentan la realidad tal como es, con personajes y situaciones que son reconocibles por el lector como reales, igual que ocurre en la literatura de adultos, es decir, sigue el mismo camino. La literatura para niños, estas que he citado ahora sí son obras escritas para niños, y sigue los mismos planteamientos literarios y los mismos temas y personajes que la literatura en general. Es muy importante tener en cuenta esto porque la literatura escolar, digamos, o didáctica, la que se escribía para la educación, presentaba unas historias de niños modelo que de reales no tenían nada. Eran historias ejemplarizantes, tipo La buena Juanita o cosas de estas, ¿no?, que quizá a alguno le suene. De niños que hacían, desde que se levantaban hasta que se acostaban, todo lo hacían bien y era absolutamente insoportables, claro. Entonces, lo que a los niños les gustaba leer era estas otras cosas, no lo de los niños modelo, no me extraña. Y luego, por otra parte, en el siglo XIX, que es un siglo riquísimo, excepcional, aparecieron otras formas narrativas que se consolidaron como nuevos géneros por su temática y por su tratamiento de la realidad. Por ejemplo, la novela de terror, por ejemplo, bueno, la de aventuras, claro, la novela detectivesca o policíaca, que empieza también en el XIX con Edgar Allan Poe, la novela de ciencia ficción y el relato fantástico, la novela fantástica. Estos géneros van a tener un desarrollo muy importante en el siglo XX y van a formar parte también muy importante de la literatura juvenil, pero ahora, en el XIX, donde estamos todavía, lo que quiero destacar sobre todo es el relato fantástico, la novela fantástica, porque a este género pertenecen dos obras para niños imprescindibles que se escriben en este género, que son Alicia en el País de las Maravillas y Las aventuras de Pinocho. Hablo de lo fantástico, entendiendo por fantástico la mezcla de elementos reales y extraordinarios. No es lo opuesto a lo real. Y tampoco es lo mismo que el mundo mágico de los cuentos de hadas. En el mundo de la magia, en el mundo mágico de los cuentos que hasta ahora funcionaban, ¿no?, la magia es lo natural. Es un mundo paralelo, es un mundo que se rige por sus propias leyes. Y si una calabaza se transforma en una carroza, eso no produce extrañeza a nadie. Es algo perfectamente natural y no produce asombro ni a los personajes ni a los lectores o a los oyentes. Sin embargo, en el caso de la literatura fantástica, lo que se produce es una mezcla, como digo, de las dos cosas. De manera que puede ocurrir que en un mundo extraordinario entre un personaje real, por ejemplo, que es lo que pasa en Alicia, ¿no? Alicia es una niña real, es una niña victoriana 100%, que entra en el País de las Maravillas. Y ese País de las Maravillas es un país donde pasan cosas extraordinarias, y ahí sí se produce ese asombro, esa extrañeza, porque ella no comprende las cosas, no se las explica, ¿no? Es una literatura es una obra llena de elementos de absurdo, de sinsentido, de juegos de todo tipo, lenguaje, matemáticos, etcétera, pero nada de lo que ocurre en ese mundo ella lo ve como natural y lógico y lo acepta. En el caso de Pinocho ocurre al revés. Hay dos carpinteros que estaban trabajando, uno de ellos le llaman Maese Cereza porque tenía la nariz así como de color cereza, y el otro era Geppetto. Esto es una obra italiana de Carlo Collodi,
Y lo que pasa ahí es que en ese ambiente real, en ese mundo real en el que están trabajando, de pronto un trozo de madera empieza a hablar. Ese trozo de madera después será Pinocho, ¿no? Un muñeco de madera que habla, un objeto inanimado que cobra vida, pero claro, cuando empieza a hablar ese trozo de madera y a chillar y no me pegues o no sé qué dice o no me hagas cosquillas, la extrañeza es más que evidente. ¿Cómo puede hablar? ¿Qué estoy oyendo si aquí no hay nadie, ¿no? Eso es lo fantástico, esa mezcla de lo real y de lo extraordinario, que se puede dar de distintas maneras y en distintas proporciones. Bueno, pues estas dos obras son, a mí me parecen dos obras tremendamente representativas. Una obra inglesa, anglosajona, Alicia, con su humor anglosajón. Otra obra italiana, latina, completamente distinta en sus planteamientos, en su manera de tratar la realidad, de reírse de sí mismo, de todo. Pero son dos obras que contienen una carga simbólica importante acerca de la naturaleza humana, tan importante que se han convertido en clásicos, pero no en clásicos infantiles, en clásicos universales. Se han hecho interpretaciones, lecturas de tanto del personaje de Pinocho como de lo que significa Alicia y todo el movimiento del inconsciente. Alicia fue, por ejemplo, modelo para el manifiesto surrealista de Breton y para el movimiento surrealista del siglo XX, ¿no? Por la manera en que funcionan los mecanismos oníricos y del inconsciente allí en Alicia, y de Pinocho se han hecho lecturas desde la teología, como la historia de la salvación del hombre. Es decir, Pinocho bueno, no quiero extenderme demasiado en esto, pero Pinocho es, al principio, es un niño, un muñeco rebelde que se escapa de su casa, que hace toda clase de picias, y que es un poco como el aprendizaje vital del ser humano, que avanza, que aprende, pero que retrocede, que vuelve, que se arrepiente, que cae, que sigue, hasta que ya por fin se hace bueno y gracias a eso un hada le convierte en un niño, cosa que ha sido también muy criticada este final, pero quiero decir que va mucho más allá de ser una historia intrascendente de aventuras fantásticas para niños. El cambio de siglo, ya llegamos al final del XIX, por fin. El cambio de siglo es un periodo de crisis de valores, de cambios en todos los órdenes de la vida, de nuevos planteamientos también en literatura. Hay nuevos lenguajes ante la crisis del realismo, que se empieza a dar ya en los mismos comienzos del siglo XX, con el simbolismo francés o el modernismo, pero que sobre todo se van a manifestar en su expresión más clara en el periodo de entreguerras, en esos movimientos que se conocen como las vanguardias artísticas. La literatura infantil en este primer tercio más o menos del siglo XX se orienta por los caminos de la fantasía y de los nuevos lenguajes y produce obras y personajes tan importantes y de tan hondo significado como, uno que no sé si será tan conocido, Nils Holgersson, creación de la escritora premio Nobel sueca Selma Lagerlöf. Es un niño que se convierte en duende, pequeñito, y que realiza un recorrido por Suecia a lomos de un ganso. Es las aventuras de Nils Holgersson con los gansos salvajes. Del ganso Martin, esto se hizo en dibujos animados hace tiempo, o sea que ahora hace poquito se ha reeditado. Pero hay personajes como Peter Pan, en Inglaterra, como el elefante Babar o el Principito, en Francia, también de esta época, como la obra surrealista de Kessner en Alemania, que es uno de los escritores surrealistas más importantes y que tiene obras para niños y jóvenes. Y en España, en ese periodo, tenemos figuras indiscutibles como es Bartolocci, como es Elena Fortún o como es Antonio Robles. Lo que hay en sus obras es realismo, pero también es humor, es distorsión de la realidad, es juego literario y es mezcla
de tradición y de vanguardia, pero el lenguaje de las vanguardias en sus diferentes modos de expresión está presente siempre en su literatura. Y llegan a unas cotas de calidad y a unas cotas, en España me refiero, a unas cotas de popularidad que hasta ese momento no se habían conocido, y tanto en narrativa como en teatro. Se hace teatro para niños dentro de estos parámetros, digamos, de las vanguardias y de la creación innovadora que no se habían logrado hasta este momento, un éxito y una calidad que es reconocida socialmente, ¿no? Sin problemas. Esta primera parte del siglo XX en la literatura infantil, en todos los géneros y en todos los países y en el nuestro también, es extraordinariamente fértil, es una de las épocas más importantes y más interesantes. Ahora bien, tras la Guerra Civil Española y tras la Segunda Guerra Mundial, se entra en un periodo, como se puede suponer, bien distinto, muy distinto. A nivel europeo, digamos, una literatura que se interroga sobre la existencia humana a nivel general, no de literatura de niños, o bien una literatura que languidece entre el pesimismo y la falta de alicientes. En el ámbito de la literatura para niños, lo más destacable, fuera de España sobre todo, es el desarrollo de una literatura de tipo realista y de protagonismo grupal. Los libros de pandillas son los que se desarrollan y se difunden por toda Europa, que son libros que recogen la tradición anglosajona de la novela escolar. Son las series de Enid Blyton, que quizá recuerden, de Los 5, Aventura en no sé dónde, Los 7 secretos, que hay 80.000. Y también las de Rismal Crompton, que crea el personaje de Guillermo, ¿no? Guillermo Brown o Guillermo el Proscrito, como se le traduce aquí. Lo que tienen esas obras pues son la vida escolar, un reflejo realista de la vida escolar, de los pequeños conflictos que pueden aparecer aquí, pronto resueltos, y unos enigmas que resuelven los niños ante la incapacidad de los mayores para solucionarlo. Poco más. En España, bajo la dictadura y bajo la censura que se impone, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos relatos históricos, tenemos relatos legendarios, tenemos muchas historias de niños huérfanos y desgraciados que se abren paso en la vida. No sé cómo pueden aparecer tantos niños huérfanos y desgraciados, pero hay muchos. Y siempre una literatura para niños que tiene como fondo la exaltación de valores familiares, religiosos y patrióticos, ¿no? Con una fuerte carga ejemplarizante de la que escapan algunas excepciones, que no son muchas, pero las hay y hay que reconocerlas. Y bueno, así de esta manera llegamos al periodo cuyo cincuentenario conmemoramos ahora, puesto que está representado por eso que se conoce como el Mayo francés o el Mayo del 68, estamos a punto de llegar a los 50 años. El 68 es un año en el que cristaliza todo un movimiento de cambio que no empieza ni termina ahí. Es un periodo de crisis de valores, de replanteamiento de principios, de conductas, de relaciones sociales, como saben, y de modelos políticos y educativos. En este momento se puede decir que empieza la literatura infantil contemporánea tal como ahora la entendemos. Los 60 son unos años de cambio. Se cuestionan, por ejemplo, los modelos educativos heredados y se imponen con fuerza toda una serie de movimientos de renovación pedagógica que abogan sobre todo por estimular la creatividad y todas las capacidades de los niños, a los que también se conoce cada vez mejor gracias a las aportaciones de la psicología, de la sociología, de las ciencias de la educación y también de las ciencias del lenguaje y de las teorías literarias. Hay todo un movimiento antiautoritario que cuestiona normas, límites y se reflexiona mucho sobre el papel de la lectura en la educación y sobre los valores de la literatura. Y se produce una expansión de la literatura infantil no conocida hasta este momento, a partir de los años 60 y ya sobre todo en los 70.
La literatura infantil y juvenil, todavía no se habla mucho de juvenil en este momento. Se replantea absolutamente sus temas, sus personajes y sus formas. Resumiendo muchísimo, podría decir, porque como hay tanta, ya no puedo hablar de 4 obras o de 4 autores, ahora ya esto es casi inabarcable. Entonces, resumiendo muchísimo, podría decir que a lo largo de los 60, 70 y aquí en nuestro país un poco más tarde, por razones obvias, la literatura infantil y juvenil discurre por 2 grandes y principales cauces, que son el realista y el no realista, que es mucho más diverso y demás. Entonces tenemos, por una parte, procedente de Alemania, la introducción en la literatura infantil de una serie de temas nuevos que pretenden mostrar a los niños y a las niñas la realidad tal como es, sin ocultarles nada, sin escamotear ningún tema, ningún problema de los que están viendo a su alrededor cada día. Temas como la guerra, como la muerte, como el dolor, la marginación, la miseria, la pobreza, el racismo. Hay cuentos, hay historias sobre estos temas. Otros temas referentes a problemas familiares que no habían aparecido nunca en las obras para niños, como fueran. Por ejemplo, temas de madres solteras, de divorcios, de alcoholismo, de discapacidades infantiles, todas estas cuestiones. Hay una fuerte polémica en Alemania entre escritores de distinta clase y que hacen distintas literaturas. Hay una fuerte polémica sobre los contenidos que pueden y que deben tener los libros para niños, argumentos y posiciones muy distintas, que bueno, tampoco voy a desarrollar mucho aquí, pero que al final da como resultado la inclusión de estos temas, que no habían sido nunca objeto y que incluso hay veces que, como además se explican con un lenguaje muy directo, muy funcional y muy claro, pues son relatos a veces duros. Yo realmente cuando trabajo con estos textos en clase, pues se quedan un poco impactados a veces los estudiantes. Es un realismo de denuncia, es un realismo que dice, bueno, no se puede ocultar lo que están viendo, es mejor abordarlo para que sepan enfrentarse a esto, a este tipo de cosas, viéndolo desde fuera, digamos, en otros personajes, proyectado en otros personajes. Bueno, también hay otras formas de realismo, un realismo más de vida cotidiana, pero lo importante es que se cambia el concepto de literatura infantil en el sentido de que se piensa que no hay que proteger a los niños de ciertos temas por el procedimiento de no hablar de ellos. Eso es un nuevo concepto de lo que es la literatura infantil y de la función que tiene que tener como instrumento de socialización y de aprendizaje. Por una parte el realismo entonces, que viene de aquí sobre todo, de Alemania. Y por otra parte está lo que no es realismo. Y aquí otra vez Italia, que son geniales, yo siempre lo pienso, nos aporta a través de la figura del maestro y escritor Gianni Rodari una visión diferente y también muy productiva de lo que debe ser la literatura para niños. Rodari apela a la fantasía, al disparate, al juego, pero no como un modo de evasión, no, sino como una forma distinta de abordar la realidad para transformarla. Lo que hace Rodari casi es una defensa de la utopía. Mediante la mezcla de lo real con lo extraordinario, por ejemplo, como antes he dicho, y mediante el juego con lo insólito, lo disparatado y todo esto, se logra una perspectiva distinta de las cosas, una manera diferente de ver la realidad, que puede tener incluso mayor carga crítica y transformadora que la mera descripción de lo real. Algunas veces se ha puesto el ejemplo de lo que significa una caricatura. Esto, lo que hace Rodari no son caricaturas, pero una caricatura en el que a un personaje se le ponen unas orejas enormes, por ejemplo, que no son reales, una caricatura no es una fotografía, sin embargo, nos hace fijarnos mucho más en las orejas del señor o de la señora.
Quiere decir, eso puede tener una mayor carga crítica porque te hace ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva. Y con el juego y la fantasía, Rodari es lo que pretende hacer y lo que defiende. Rodari realmente aporta a la literatura infantil de toda Europa, en España tuvo una influencia muy importante, aporta un nuevo lenguaje, una concepción nueva de la literatura infantil y con unas propuestas que son muy deudoras de las vanguardias de los años 20 y 30. Pero bueno, que él las utiliza en sus propios cuentos y también en ensayos o en estudios que tiene con propuestas para estimular la creatividad y todo esto. En relación con nuestro país, ¿no?, con España, durante los años 70 y 80 del siglo XX, se escribe para los niños una literatura de una gran variedad temática, pero con el denominador común de buscar la lectura activa, de estimular la fantasía creadora y sobre todo de buscar el disfrute, el placer de la lectura. Es decir, que los niños disfruten con lo que leen, que se lo pasen bien, porque eso es la única manera de crear hábitos. Y a lo mejor cuando nos planteamos qué deben leer, pues a lo mejor hay que pensar en esto, ¿no? Tienen que leer cosas que les gusten, lo cual no quiere decir que sean facilonas, ni cursis, ni estúpidas, cosas que les gusten porque estén bien escritas, cosas que les hagan, que estimulen su pensamiento, su imaginación, que les enseñen palabras también. Quiero decir, solamente si se tienen experiencias satisfactorias de lectura, se quiere seguir leyendo. Si uno no entiende las cosas o se aburre soberanamente con ellas, ¿cómo va a querer seguir leyendo? No se pueden crear hábitos. Esto es una de las aportaciones más importantes de este momento de cambio que surge en torno al 68 y todo lo que viene después. Y entonces, lo que se publica para niños en España en estos años, que es muchísimo, y los 80 yo creo que son los años más fértiles de la última parte del siglo, y más interesantes en cuanto a propuestas, a obras innovadoras, pues van por este camino de la fantasía creadora. Ya cuando avanzan los 80 y los 90, sobre todo en los 90, ya se introducen mucho más temas realistas en la literatura infantil española, porque hasta este momento era casi todo fantasía, fantástico en este sentido que digo. Y estos temas realistas se van a empezar a ocupar de problemas actuales, como por ejemplo el sexismo, ¿no? Se crea una colección que se llama A favor de las niñas. Bueno, estamos muy en la onda, ¿no? Pero en algún momento tenía que empezar esto. Temas como el ecologismo, como la multiculturalidad. Hay muchas obras que se plantean estos temas y además se empieza a desarrollar ya en los 80, 90 con mucha fuerza la literatura juvenil. Lo que pasa en los 80, como digo, que tiene un desarrollo tan importante, que la literatura infantil, la literatura que leen los niños entre 6 y 12 años más o menos, o 13 o 14, es ya un producto, digamos, tan apreciado, tan aceptado, tan extendido, que se convierte en un producto comercial de mucha importancia, de mucha importancia. Pero como hay tanto, llega un momento, bueno, esta es una explicación que yo doy, no sé si todo el mundo estaría de acuerdo, pero lo cierto es que las propias empresas editoriales empiezan a buscar nuevos nichos de lectores, de mercado. Y en este caso, ¿cómo lo hacen? Ampliando sus publicaciones por arriba y por abajo. Entonces, aparece esa literatura para arriba, quiero decir, niños más mayores, de 12 para arriba, eso que luego se llamará literatura juvenil y que empieza, son libros que van a tratar eso que se ha llamado la problemática juvenil, bueno, sea lo que sea la problemática juvenil, y que es una temática que empieza con una obra que tuvo un éxito impresionante, arrollador, de una escritora norteamericana que se llama Susan Hinton, y esta obra era, y se acaba de reeditar hace poco, Rebeldes.
que puede que le suene a alguien. Rebeldes es una obra que se publica nada menos que en 1967, pero que, bueno, ha leído casi todo el mundo. Yo cuando hablo de esta obra todos me dicen, ah, sí, bueno, pues así. Y posteriormente publica La ley de la calle en el 75, que es más o menos de la misma temática. A raíz de esto se genera toda una luz de obras, generalmente novelas cortas, con protagonistas adolescentes o jóvenes que viven esos problemas propios de esa etapa de la vida y con los que el lector se puede se puede identificar. Y además están escritas con un lenguaje que quiere reproducir la jerga juvenil, el lenguaje juvenil. Y además de eso, también se publican para jóvenes muchas obras dentro de esos géneros que antes dije, ciencia ficción, misterio, terror, etcétera, etcétera. Siempre, esto es condición sine qua non, con protagonista adolescente o juvenil. Y por abajo, para los más pequeños, se empiezan a publicar muchas obras para niños que no saben leer todavía, para niños menores de 6 años, ¿no? De la etapa esta de 0 a 6. ¿Qué clase de publicaciones son? Pues cuentos muy sencillos, con formatos especiales, con texto, muchos de ellos, que uno se pregunta, ¿y si no saben leer para qué? Pues sí, con textos para que se los lean los adultos, porque es muy importante, que vayan teniendo contacto con el texto escrito, aunque no lo sepan leer ellos, porque tiene sus propias estructuras, ¿no? Y son cuentos generalmente con protagonismo animal, hay muchos animales, muchísimos ositos, pero también hay otros animales que casi siempre son como bebés animales, las crías, son como los lectores que van a tener. Y hay un desarrollo extraordinario del álbum ilustrado, que el álbum ilustrado no se limita solo a los niños que no saben leer, a los prelectores. La verdad es que alcanza un desarrollo y una categoría artística, incluso ahora mismo, de primer orden, y que es interesante para todas las edades. Y bueno, pues ya entrados en el siglo XXI, la literatura para niños y jóvenes se ha diversificado muchísimo en sus temas y en sus géneros, y sobre todo se ajusta en buena medida a las nuevas formas de lectura. Lecturas de enorme éxito entre los adolescentes han sido las trilogías y las sagas en torno a temas fantásticos. Ha habido una época de vampiros, muchísimos libros de vampiros con un éxito tremendo. El mundo paranormal y el mundo oscuro son temas que también les han gustado. La fantasía romántica, junto con los vampiros. Y los mundos distópicos, hay muchas distopías entre las novelas juveniles. Y luego, como lecturas que han leído las adolescentes y que leen, la novela romántica sentimental de corte realista. Hay autores ahora mismo que son, en fin, tienen una cantidad de seguidores y un éxito tremendo, como este que se llama Blue Jeans, no sé si les suena. Bueno, escribe novelas de estas románticas que tienen un éxito, vamos, alucinante. Por otra parte, se ha incrementado mucho el uso de ciertos géneros y de ciertos lenguajes distintos de los tradicionales. Por ejemplo, la novela gráfica tiene un extraordinario desarrollo ahora mismo. Las novelas transmedia, que se llaman, las novelas transmedia son las que tienen parte como texto escrito, impreso, pero luego tienen su continuación en medios digitales o van intercalando, en fin, o comparten contenidos en las redes sociales, cosas de este tipo. Las ediciones digitales, por supuesto, y el trasvase constante que hay entre lo audiovisual y lo que es relevante desde el punto de vista mediático y lo literario, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo de las series. El mundo de las series ahora mismo está alcanzando unas dimensiones enormes y ahí pues hay elementos literarios que es decir, hay series
que se crean en el mundo audiovisual, en televisión, ¿no? Hay muchísimas series, pero que también tienen su correspondiente edición impresa o digital en una novela, en una obra, en una serie literaria. Y para los niños más pequeños, sobre todo el álbum ilustrado, ya sea narrativo o lírico, es uno de los fenómenos más importantes. Estas dos cosas lo que nos indican es el papel que tiene la imagen ahora mismo en la literatura para niños, que es, no sé, es totalmente... yo a veces creo que es un poco invasivo, demasiado, ¿no? Bueno, a lo largo de este recorrido hay un conjunto de personajes y de historias que han dejado una profunda huella en el imaginario colectivo. Personajes como, desde el 18, Robinson Crusoe, Gulliver, Uncas, el último de los mohicanos, el Capitán Nemo a los mandos del Nautilus, del submarino, los citados Alicia, Pinocho, Peter Pan, Heidi, etc., El Principito, por supuesto, otros más nuestros como Celia, como el Pinocho español, que no es el mismo de Collodi, el Pinocho y Chapete, como Antoñita la Fantástica, como Marcelino Pan y Vino. Algunos personajes irreverentes, respondones, atrevidos, como Tom Sawyer, como Pipi Calzas Largas, como Guillermo Brown, que llegan de otras latitudes, esos no son nuestros. Personajes legendarios también, como Mowgli, que es el protagonista del Libro de la Selva, o como Tarzán, dos personajes criados y formados como personas en la selva, aunque son muy diferentes unos de otros. Otros que tenemos más cercanos en el tiempo, pues Manolito Gafotas, el mismo Harry Potter. No entro en las opiniones que hay sobre ellos, porque eso sería objeto de otro par de horas, quizá. Bueno, lo que quiero decir es que la historia de la literatura infantil es una historia de la que no podemos prescindir porque forma parte de nuestra identidad y porque ha marcado nuestro presente. Es una historia literaria tan sólida, tan rica, tan relevante para entender cómo somos, como lo es la historia del resto de la literatura, que no es una literatura menor, que ha dejado grandísimas creaciones que son universales y que no son lecturas escolares ni didácticas, a veces todo lo contrario. He hablado de personajes irreverentes y contestatarios. Hay un ensayo, un libro con un conjunto de ensayos de una investigadora norteamericana, Alison Lurie, que califica la literatura infantil como un espacio subversivo. El libro se titula No se lo cuentes a los mayores, literatura infantil, espacio subversivo, es del año 90. Bueno, algunas son obras disfrutadas por los niños en contra de la opinión de los adultos y de los pedagogos, como la historia de Pipi Calzas Largas, que tardó muchísimo tiempo en poder ser publicada porque una niña que vivía sola, que no iba a la escuela y que en fin, hacía las cosas que hacía, no podía ser leída por los niños porque eso era un auténtico disparate, ¿no? Bueno, pues les encantaba, es decir, fue un éxito. No son pocas las épocas de la historia en las que se ha considerado que la fantasía era un elemento altamente nocivo para la educación infantil y por lo tanto se han desterrado de la escuela o de la lectura infantil las obras con las que realmente los niños disfrutaban y configuraban su mundo literario, su mundo de ficción, su universo literario, que eran las obras de fantasía. Es decir, que ha llevado también su propia dinámica, que no son lecturas pedagógicas. A veces eso, todo lo contrario. Por esta razón, claro, si nos llegamos a preguntar qué deben leer, qué tienen que leer, pues yo creo que tendríamos que diferenciar muy bien dos grandes vías de acercamiento a la literatura que tienen los niños y los jóvenes, que son la escolar y la extraescolar, la escuela y fuera de la escuela. En la escuela
dicho de manera genérica, ¿no? En el aula, tiene su sitio el conocimiento sistemático y organizado de la literatura, es decir, de nuestro patrimonio literario, que lo tienen que conocer, como tarea escolar. ¿Cómo no van a conocer las obras que configuran nuestra tradición literaria? ¿Cómo no van a conocer el Quijote? ¿Cómo no van a conocer el Lazarillo de Tormes? ¿Cómo no van a conocer la poesía de los poetas del 27, de cualquiera? Pues claro que lo tienen que conocer, pero con toda clase de apoyos, con toda clase de, material escolar, de material complementario, de estrategias, de como sea. Pero la lectura literaria como actividad libre, gratuita, de ocio, de entretenimiento, que contribuye al desarrollo afectivo, personal e intelectual del individuo, esa es la que está fuera de la escuela. Y esta es una de las principales aportaciones, como he dicho antes, del movimiento de cambio que gira en torno al 68. A nuestros clásicos hay que leerlos en la escuela, pero el amor a la literatura, el hábito de leer, la necesidad de leer, la lectura gratificante y placentera con la que aprendemos y con la que cada vez somos capaces de comprender textos más complejos, esa solo se logra con lecturas adecuadas por sus temas, por su lenguaje, por sus personajes, lecturas adecuadas a los intereses y sobre todo a la capacidad, a lo que se ha llamado la competencia literaria, la capacidad para comprender un texto literario que se tiene en cada momento. Los grandes autores de nuestra literatura o las grandes obras de nuestra literatura no están al alcance de esa capacidad, de esa competencia literaria de los niños, no lo están. Entonces, podemos hacer dos cosas, formarles, educarles para que adquieran esa capacidad, que eso es lo que hay que hacer, o bien traer esas obras a la competencia o capacidad de los niños adaptándolas. El problema de las adaptaciones es otro problema que también ha sido objeto de muchísima discusión, sobre el que hay también ríos de tinta escritos, y no vamos a entrar en ello, pero bueno, es otra posibilidad. En cualquier caso, lo que es cierto es que a la comprensión plena de estas obras, de estos clásicos, de esta alta literatura, que tiene que ser nuestro objetivo final, solo se puede llegar mediante un proceso de aprendizaje o de adquisición de la competencia literaria, que es un proceso gradual, que es un proceso progresivo y largo, y que solo se puede recorrer con éxito a través de un itinerario de lecturas adecuado para cada niño y para cada niña. Por eso, es por lo que yo digo, y estoy en plan reivindicativo un poco, ¿no? La literatura infantil tiene un papel insustituible en la educación lectora y en la educación literaria, y no es un juego, y por eso no vale cualquier cosa. No porque sean niños y parece que no entienden, se les puede dar a leer cualquier cosa, en absoluto, Por sencillas que sean o que parezcan las historias o los textos, tienen que tener una calidad literaria a la que no se puede renunciar nunca, porque si no, ¿cómo van a aprender? Tienen que ser historias bien trabadas, por muy sencillas que sean, que pueden ser. Vamos a ver ahora mismo una. Con personajes bien construidos, creíbles, con un lenguaje correcto, que no sea un lenguaje cursi, infantilizado, lleno de hitos, de diminutivos. Tienen que aprender con él, quiero decir, se suele decir, bueno, es que tiene palabras que no comprenden. Claro, pero si no aparecen nunca palabras que no comprenden, ¿cómo las van a aprender? O sea, eso es como de sentido común, pues parece que alguien no lo ve tan claro. Bien, y sobre todo que utilicen los recursos literarios, los procedimientos literarios propios de cada género en la medida justa de complejidad, ¿no? En relación con esto, les voy a poner un par de ejemplos de buena literatura. Uno para pequeños y otro para mayores. Este primero es el de pequeños, que es este libro.
Este es un libro súper popular, súper conocido en las aulas y entre los niños pequeños, me imagino que los conocerán, ¿no? Sí, sí. Este álbum es un álbum maravilloso. Lo que pasa es que es un álbum ilustrado y por lo tanto en él la imagen es fundamental, absolutamente fundamental, y requiere, es como un género distinto y requiere una lectura conjunta del texto y de la imagen para realmente llegar a su pleno significado, pero como la imagen es tan poderosa y tiene tanto atractivo, yo en el caso del álbum ilustrado siempre insisto mucho en atender al texto, en valorar al texto, en ver si el texto está bien escrito, porque claro, estamos hablando de educación literaria. Bueno, pues aquí tenemos lo que voy a hacer es, voy a ir pasando las imágenes del libro para que se pueda ver mejor y voy a leer el texto porque ahí no creo que se pueda ver. Vamos a ver. Esto es doble página, cada uno. ¿A qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos, pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba muy cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Bueno, entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al león. Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero ésta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla ni hablar. Y llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó, seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y, de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido y después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna les supo exactamente a aquello que más gustaba a cada uno de ellos. Aquella noche los animales durmieron muy, muy juntos. El pez, que lo había visto todo, no entendía nada y dijo, vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca? Aquí se acaba el cuento.
Bueno, pues aquí tenemos una trama muy bien construida, con una estructura muy clara de planteamiento del problema. Los animales querían saber a qué sabe la luna, y cómo iban a saber a qué sabe sino probándola, comiéndosela, que es la única manera en que los niños, bueno, y nadie, y todo el mundo puede saber a qué sabe algo, ¿no? Hay un desarrollo acumulativo en el que hacen algo para resolver ese problema y, por último, la solución. Es decir, la estructura narrativa está perfectamente construida y realmente no importa a qué sabe la luna, da igual que sepa chocolate o a fresa, porque a cada uno le sabe. Lo importante es conseguirlo, y conseguirlo juntos. Y en la estructura se sigue un modelo compositivo muy propio de la literatura de tradición oral, que es la acumulación de doble recorrido, de trenzado y destrenzado, que lo hay en tantos juegos, ¿no? Suben uno a uno y luego baja en el mismo sentido. Además, hay un uso muy inteligente del lenguaje. Esto es una traducción, pero es muy importante la traducción, es importantísimo. En cuanto a la gradación que va de la incertidumbre a la certeza, quizá consigamos la luna, a lo mejor, tal vez, luego seguro que llegamos a la luna. Empezamos con condicionales: si te subes a mi espalda, pero al final ya dice, súbete a mi espalda, y conseguimos la luna. O sea, hay una gradación muy, muy interesante y muy bien hecha, que, claro, expresiones verbales que a los niños no se les va a explicar ni nada de eso, pero se van impregnando de estas cosas, van comprendiendo, van apropiándose de estos matices del lenguaje que son tan importantes en los tiempos de simplificación en que estamos, ¿no? Los personajes están muy bien definidos por su cualidad más sobresaliente, ¿no? Por el tamaño, por el ingenio, por el ratón, por su dentadura, es el que muerde, ¿no? Un trocito. Y luego finaliza con este guiño humorístico del pez que sirve un poco para recapitular, porque dice, tanto esfuerzo para conseguir. Entonces es como recorrer todo lo que han tenido que hacer todos los animales. Eso es importante para la comprensión del texto también. E incluso se apunta un ejemplo ahí, ya rizando un poco el rizo, sobre la realidad de la imagen, ¿no? Sobre las cosas y su imagen. La luna que se refleja en el agua no es la luna real, es la imagen de la luna, ¿no? Es la representación. Bueno, cuando he leído el texto, pero claro, el texto junto con las imágenes se entiende mucho mejor y se le da un significado mucho más rico. El segundo ejemplo, que no lo he traído porque es una novela corta para mayores, es una novela de Eliezer Cansino. Es un escritor sevillano, autor de una amplia obra para jóvenes, muchas veces premiado, y la obra a la que quería referirme se titula Una habitación en Babel. Aquí nos presenta un edificio, se llama La Torre. La Torre es un edificio donde conviven gentes de toda clase y condición, que se encuentra en un pueblo imaginario que se llama Alfarache, un pueblo inventado, que viene a ser la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, que tiene uno de los índices de inmigrantes más grandes, más altos de la provincia. Este edificio es un mosaico de voces, de culturas y de personas semejante como si fuera una moderna Babel, donde cabe todo. En ella vive Ángel, que es un profesor de filosofía, y también viven jóvenes como Berta, Nor, Rashid, adultos como Don Gil, Lucía, Estéfano. Todos estos personajes son protagonistas de su propia historia y de la historia compartida que tejen en torno a Ángel, en lo que bien podría considerarse una novela de aprendizaje y de descubrimiento del otro. Y sobre todo una novela que interroga al lector sobre cuestiones esenciales y muy importantes de la vida y del ser humano. A través de las historias individuales, entrelazadas de cada uno de estos personajes, tanto adolescentes como adultos, el autor realmente construye una historia de maduración y de crecimiento personal muy bien armada, ¿no? Con una arquitectura narrativa, yo diría que impecable, con un lenguaje literario muy bien elaborado, muy verosímil y muy real, pero no facilón. Es decir, una novela juvenil no tiene por qué reproducir el que si esto mola o que si esto no sé qué, las cosas que dicen los chicos.
hablan con un lenguaje muy creíble, muy realista, pero al mismo tiempo elaborado y muy bien hecho. Este autor, Eliezer Cansino, tiene un nombre un poco especial, ha sido mucho tiempo profesor de filosofía en un instituto. Ha dicho en muchas ocasiones que lo que pretende es hacer una literatura que haga pensar a los adolescentes. Y las peripecias que hay en esta novela, el progreso argumental que hay, las conductas de los personajes y lo bien construidos que están los caracteres, logran ese objetivo. Es decir, plantea cuestiones que mueven a la reflexión, pero además desde el punto de vista estrictamente literario está muy bien hecha. Es decir, es un ejemplo de buena literatura, de buenos textos de calidad para pequeños, para prelectores y para jóvenes. Bueno, no sé si sigo un poco o me estoy alargando. Es que tenía aquí un... Vamos a ver. Como complemento a esto, lo que yo les había traído es las conclusiones de los dos últimos informes sobre lectura elaborados por el Gremio de Editores y por el Observatorio de la Lectura del Ministerio de Cultura. Lo que tenemos aquí es, a ver, las tendencias o los rasgos. Esto es de 2018. Está hecho sobre la observación de lo que hay en 2017 y ahora mismo. Como las tendencias que caracterizan principalmente el libro infantil y juvenil ahora mismo, hoy, tendríamos estas 5 primeras. Una oferta editorial de enorme variedad, caracterizada por una enorme variedad de libros de todos los temas y de todas las formas y gustos. El género más presente y más abundante es la narrativa, pero cada vez se leen más libros de no ficción, de diversas materias. También se ve que el álbum ilustrado y el cómic son muy relevantes, viven, como dice aquí, una auténtica edad de oro, y también se desarrollan propuestas digitales innovadoras. Aquí cita algunas, hay muchas aplicaciones, y esto de la realidad aumentada, y esto que dice, que es que a veces utilizan una jerga estupenda, abren un nuevo camino hacia la gamificación de la lectura. Esto de la gamificación, pues es un anglicismo bastante tonto, que sustituye a lo que siempre hemos dicho, ludificación, hacer una literatura lúdica en el sentido de añadir a los textos juegos, participación de alguna manera, ¿no? Moviendo personajes, incluyendo elementos complementarios, bueno, pues eso es. Luego está este fenómeno de los jóvenes adultos, libros que se escriben también cada vez más que puedan atraer a públicos de distintas edades, que no sean para niños de 14 a 16 o de 9 a no sé cuántos, sino más bien que están en ese límite, en ese cruce de jóvenes y adultos que la verdad no se sabe muy bien dónde poner el límite. Y luego está, por último, esto de la red. La red lo que nos ha traído es una difusión nunca conocida hasta ahora de sobre todo de los bestsellers, de los éxitos literarios juveniles, como dice aquí. Se está desarrollando muchísimo este fenómeno de los booktubers, que son jóvenes que recomiendan libros a través de YouTube. Entonces tienen sus páginas y sus canales y entonces recomiendan libros, los libros que ellos han leído. Esto tiene un enorme éxito, porque no hay cosa más eficaz para animar a leer que te lo recomiende uno que es como tú. Luego ya otra cosa es qué es lo que recomienda. Bueno, ahí no entro. Ahí está, claro. Pero es que esto es una realidad. Y bueno, hay algunos que son auténticas estrellas mediáticas. Uno de ellos, Javier Ruescas, que es una cosa increíble, pero bueno, hay muchos. Las editoriales los utilizan a veces para hacer difusión de sus propias
publicaciones. Esto es una cosa curiosa, que es un estudio de una editorial, esta, Scholastic. ¿Cómo será el libro infantil y juvenil en el futuro? Bueno, he destacado en rojo 5 características que esto es una profecía. Más libros infantiles, más libros resaltarán personajes femeninos fuertes. Seguirá creciendo la publicación de libros informativos, de no ficción. Habrá nuevas historias de series. Esto de las series es muy importante ahora, y personajes icónicos. También seguirán existiendo y muy populares los mundos y criaturas fantásticas, y hay un gran impulso de los libros de actividades, por eso de los transmedia y todas estas cosas. Estas son unas conclusiones sobre la lectura infantil y juvenil, lectura de todo, no solo de literatura, esto también es importante. Y aquí quiero destacar la totalidad, el 100% de los menores entre 10 y 14 años lee. Es que cuando hablamos de los bajos índices de lectura, a veces quizá hay que mirar los datos, ¿no? Y es el grupo que tiene mayor porcentaje de lectores frecuentes. Cuando se hacen este tipo de estudios, se distinguen grupos de lectores frecuentes, lectores ocasionales, los que leen X número de horas o de libros a la semana, al mes. El número de lectores frecuentes es el casi 80%, entre los de 10 y 14 años. Mientras que entre los mayores de 18, adultos ya se supone, el número de lectores frecuentes, el porcentaje es el 47%. O sea, que bueno, no hace falta explicar mucho más. Esto también es muy interesante, más del 95% de los adolescentes de 14 a 18 lee en formato digital, porque leen todo, de todo. Bueno, ahora vamos. Bueno, esto se refiere a temas de comprensión lectora. Esto también, el estudio que ha hecho el gremio de editores también se refiere a hábitos no solo de lectura, sino de compra de libros. Los jóvenes de 14 a 24 años son los españoles que más libros compran, ese porcentaje de edad, aunque menos cantidad de libros que en otros años anteriores. Y los libros más leídos por los niños hasta 10 años son esos 2 títulos, que son series en realidad, los de Jerónimo Stilton, que es un ratón. Yo estoy segura que los que tengan nietos o sobrinos lo conocen porque lo leen todos, y el diario de Greg, que también lleva no sé cuántos títulos. Bueno, ese es un asunto que también sería para hablar de ello. Esto es el informe del Observatorio de la Lectura y del Libro, del Ministerio de Educación, Cultura y no sé qué, y este es el enlace. Tiene muchas cosas muy interesantes, y bueno, pues si alguien tiene curiosidad, buscando Observatorio de la Lectura y del Libro se llega a esto. Y aquí hay un gráfico que está tomado del informe del gremio de editores, que me parece interesante, que es la lectura por edades y por contenidos. Se refiere al año 2017. Bueno, aquí tenemos unas barras de 3 colores. El primer color se refiere a los lectores de 10 a 14, el color este ocre. El azul se refiere a lectores de 15 a 18 y el rojo se refiere a mayores de 18. Bien, pues el total está un poquito explicado aquí abajo, vamos a ver. Los niños o adolescentes, o como les queramos llamar, entre 10 y 14 son los que tienen un mayor número, un porcentaje mayor de lectores, en total, que es del 94,7. Se puede decir que todos leen. O sea que no es eso de que no lean. Bien, ¿qué es lo que leen? Bueno, un poquito menos leen los de 15 a 18 y baja entre los mayores de 18. Pero ¿qué es lo que leen? Los niños de 10 a 14 lo que más leen son libros, que es lo que está aquí. Después leen, creo que lo siguiente que viene son las redes, ¿no? Las aplicaciones, las webs, los blogs, los foros. Después leen revistas, cómics, entran menos en las redes sociales y lo que menos periódicos.
El grupo de 15 a 18, que es el azul, también lee libros, bastantes, es lo que más, pero se dispara aquí. Es el grupo que más lee o que más se mete en las redes sociales respecto de los otros dos. Los más pequeños de 14, lo de las redes sociales lo manejan menos, y los mayores de 18 también, pero sobre todo esta franja de 15 a 18 están locos por las redes sociales y ahí es donde se mueven. Leen libros, entran en las webs, leen periódicos también, pero digitales, menos revistas y menos cómics. Y los mayores de 18, donde ya entran todos los adultos, pues lo que más leen son libros, pero luego de todo esto, pues lo que más leen son periódicos. Y bueno, pues la presencia en los blogs, en las redes y tal es menor, leen también revistas, pero cómics pues poca cosa. A mí me parece un gráfico bastante ilustrativo porque es verdad que rompe un poco. Bueno, vamos al último, a las últimas conclusiones para completar esto. Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre hábitos de lectura y compra de libros que han realizado los editores sobre datos del 17. La lectura en niños es generalizada. Sin embargo, a partir de los 14 empieza a descender un poco. Ahora bien, lo divide en dos bloques, hasta 9 y de 10 a 18. Bueno, pues la proporción de libros lectores, de niños lectores hasta 9 años ha crecido, que estamos llegando al 100%. Y esto, con lo que antes comentábamos de qué hacer para que lean o qué deben leer o cómo hacemos, es muy interesante esta conclusión que hay aquí. En los hogares con niños más pequeños, menores de 6, el 83% de los padres declara leer de forma habitual a estos niños. La media de lectura supera las 3 horas semanales. Es absolutamente fundamental. Pues si los padres no leen con los niños, pues, y sobre todo con los menores de 6. Entre los 6 y los 9, el 86% de los niños lee habitualmente libros que no sean de texto. Esto se refiere a libros no de texto. Y los padres, que tienen tanta importancia, y los abuelos y todos los demás, en torno a 1 de cada 3 padres con niños menores de 10 busca información y recomendaciones de lectura para sus hijos. Porque, claro, ¿qué se les recomienda? En estas edades la mediación es importante. Ellos no eligen sus libros, sobre todo cuando son más pequeños, porque, bueno, sí, puede haber niños que le pongas delante de una librería y diga ET, pero sin saber por qué le atrae o le gusta o lo que sea. Cuando van siendo más mayores pueden tener más criterio, desde luego, para elegir sus propios libros, pero la mediación es muy importante, ¿no? Y en ya el grupo siguiente, consolidación de la lectura, a partir de los 10 años hay un descenso, hay un deterioro que avanza, o sea, según se llega a la mayoría de edad, pues se baja, ¿no? Entre los 10 y los 14, el 80% de los niños, que es lo que hemos visto antes, son lectores frecuentes, mientras que entre los 15 y los 18, del 80 bajamos al 55%. O sea que baja la lectura. Esto es un hecho que se lee mucho en toda la etapa de primaria, de infantil y de primaria, muchísimo, tanto en el colegio como fuera, muchísimo. Eso está claro, y también hace mucho tiempo que está comprobado que cuando llegan al instituto, cuando llegan a secundaria, baja la lectura. ¿Por qué? Bueno, tienen muchas cosas que les reclaman la atención, muchas, muchísimas. Ahora las redes sociales y todo esto. Pero yo, de todas maneras, hay otros datos que, esto está en este informe, puse aquí la Federación de Editores. Hay informes de este tipo, hay varios, y uno que me parece que han hecho los libreros, creo que a mí me parece muy positivo y muy esperanzador.
en los últimos 15 años, es que viene hoy en el periódico esto, ¿no? Porque como es la noche de los libros, pues hay datos de este tipo. En los últimos 15 años el porcentaje de lectores general ha subido un 11%. O sea, eso de que los índices de lectura o de que cada vez se lee menos, no es verdad. Es que no es verdad. Y de que los niños o los jóvenes no leen, no es verdad. Es que hay que entrar en esos foros y en esos sitios web que tienen ellos para ver las comunidades de lectores que hay, para ver cómo están los chicos hablando de lo que leen y cómo siguen todos esos foros, para ver que realmente leen, que es que sí que leen. Otra cosa es que lean menos que a lo mejor lo que nos gustaría o que lean cosas... Perdón. Bueno, pues siento muchísimo al haberme alargado tanto, es que es un tema que, como puede comprender, me apasiona. Quería simplemente que quedara claro que la literatura infantil y juvenil es literatura de pleno derecho, que no se la puede minusvalorar y que no se puede olvidar que es absolutamente fundamental, porque aunque dejen de leer en secundaria, el que realmente ha adquirido un hábito en todos sus años anteriores, cuando se le pasa eso de la adolescencia, casi siempre vuelven. Entonces, es por eso tan importante darles lo que en cada momento necesitan. Ahí está el problema, claro, cómo lo elegimos, pero bueno, ese es otro problema. Así que muchas gracias y perdón porque me he extendido demasiado. No sé si hay tiempo ya para hablar de algo. Lo siento mucho, me he comido. Pues quería comentar, en los libros para los más pequeños, de los cuentos clásicos, pues se han ido transformando de forma que, por ejemplo, pues el lobo ya no es un personaje feroz y malvado y mentiroso, sino que ya es amigo de Caperucita, incluso es un poco tímido y hasta le pide consejo a Caperucita, ¿no? Entonces, esa visión de los personajes clásicos a los mayores nos resulta simpático. Pero bueno, hace poco le escuché a una escritora que no lo veía bien, que ella piensa que los niños son capaces de entender los personajes malvados, ¿no? Perfectamente, y que quizás es una sobreprotección o que me parece más progresista quitar esos personajes malvados. ¿Qué piensas sobre esta pregunta? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Con los cuentos clásicos, los que llamamos los cuentos clásicos, los cuentos populares, se ha hecho de todo y se han interpretado, a mí me parece, de una manera muy poco correcta. Estos cuentos están representando, están simbolizando la naturaleza del ser humano. En el mundo existe el bien y el mal, y existe la gente buena y mala. Existe. O sea, la cuestión es cómo se representa eso y cómo se simboliza en los cuentos y cómo se cuenta y cómo se les transmite. Y no se puede, primero, no se pueden interpretar de manera realista porque no lo son. O sea, no es realista que al lobo le abran la barriga y se la llenen de piedras y saquen a Caperucita y después, con las piedras ahí metidas, el lobo se vaya a beber al río agua porque tiene mucha sed y se ahoga y se muera. Es evidente que eso no es realista. Entonces, en los cuentos, ¿qué pasa? Pues que en los cuentos hay cosas que dan miedo, hay cosas que hacen daño. Porque los cuentos nos están hablando del viaje de la vida, del aprendizaje de la vida. Y en la vida se empieza siendo inmaduro, se empieza no sabiendo, teniendo necesidades, carencias, cosas que hay que resolver. Y en el viaje de la vida se van superando, como en los cuentos, superando pruebas, obstáculos, dificultades, siempre con ayudantes, siempre el héroe, el protagonista de los cuentos, siempre se encuentra con gente
con personajes que pueden ser fantásticos o humanos, que le ayudan, otros que son hostiles y que le hacen daño. Y en los cuentos hay agresores y hay héroes, es decir, hay personajes que representan defectos, la maldad, la vanidad, la no sé cuánto. Pero es que en los cuentos, de verdad, esos personajes reciben un castigo al final. Al final todos los cuentos terminan bien, pero no porque se esté falseando la vida, sino porque lo que está representando cada cuento es la maduración del ser humano. Y cuando el personaje que los protagoniza consigue resolver esos problemas, superar esas dificultades, es que ha madurado, es que ha crecido interiormente, es que se ha hecho persona. Y eso es un final feliz. Pero el que le ha agredido, el que ha causado las fechorías, como decía Prop, recibe siempre su castigo. Entonces, hablamos de que hay crueldad, por ejemplo, que a los niños, ¿cómo le vas a decir que a este le matan o le cortan la cabeza? Que eso es muy cruel. Pero es que no se vive así, no se tiene que contar tampoco así, no se tiene que contar recreándose en que y le rajaron la tripa y salió sangre por aquí. Es que no es eso. Es simplemente un personaje al que se castiga por su agresión o por el daño que ha hecho. Y el personaje que al final ha actuado correctamente, pues es el que recibe el premio. De manera que yo estoy muy de acuerdo con esa interpretación. Y eso de transformar al lobo, el lobo, como otros, es el agresor en ese momento, pero otras veces es otro animal o es otro personaje, a veces es la bruja, el ogro, el dragón, no sé qué. Pues cumplen su papel, es el papel de lo que es la vida real. Entonces no se le puede quitar ese componente porque estás falsificando la vida, el aprendizaje. Es que se han hecho muchos disparates, yo creo, muchas interpretaciones que no tienen sentido. ¿Has distinguido entre las lecturas que se hacen en los centros de enseñanza, que van encaminadas a conocer el acervo literario, y las lecturas de fuera? Pero yo creo que en la práctica no se establece esa separación tan diferente. Yo creo que en la escuela, en los institutos, hay que ir introduciendo el elemento del placer en la lectura y tener mucho cuidado con producir un rechazo en la lectura de los chicos. Has citado, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, no es de fácil lectura para un chaval de 12 años. Claro. Es muy difícil para leerlo y muchas veces se pone para leer en esas edades. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. En el mundo académico se es demasiado academicista en los estudios reglados para la lectura de los chicos. Pues eso es lo que yo decía, precisamente. Eso es lo que estoy defendiendo. O sea que si a una determinada edad se le exige y se le impone leer El Lazarillo en su versión original, sin ninguna adaptación, pues eso no contribuye a su educación literaria, porque eso no corresponde ni a su competencia, ni a sus intereses, ni a nada a los 12 años. Entonces, si hay que conocer el Lazarillo en algún momento de la secundaria o de bachillerato, pues habrá que ver cuándo y habrá que ver cómo. ¿Que hay que conocerlo? ¿Cómo no se va a conocer la historia de la literatura? Claro que sí, ¿no? Pero cuándo y cómo, y sabiendo que es una cosa distinta, igual que le enseñas las clases de árboles o de animales mamíferos o no sé qué. Hemos llegado hasta aquí, que nos ha encantado, María Victoria, la exposición sobre la literatura. Es que esto es verdad que da para mucho. Y con este pequeño detalle
queremos Oye, agradecerte muchísimas gracias. tu exposición, tu diploma. ¡Ay, qué bonito! Y un pequeño obsequio. Muy bien, muchísimas para gracias. que lo tengas como recuerdo. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Una memoria. Muy bien, para estas cosas vale genial. A ver, voy a cerrar esto.